Hola jóvenes. Hoy vamos a estudiar lo que es un sistema de lazo abierto de manera teórica. Como vemos acá, vamos a hablar de un sistema de lazo abierto siempre que nosotros podamos identificar entradas en el sistema, como estas que tenemos, como el tiempo deseado, como este proceso que es prácticamente un proceso para el secado de ropa, un proceso común. Tenemos la energía eléctrica, tenemos una entrada que son las perturbaciones, tenemos otra entrada acá, y vamos a ver que en los procesos, al estar en serie, se va generando la entrada de uno o la salida. Miremos, acá tenemos el timer, que es un controlador, 1, heating element, que es el elemento de calentamiento, el 2, y la ropa, que es el proceso en 3. Vamos a ir viendo que la salida del controlador va a ser la nueva entrada al elemento de calentamiento y así sucesivamente. Como vemos acá también tenemos una salida que es ya con baja humedad la ropa. Entonces, nosotros podemos ver cada operación unitaria o cada elemento como un sistema de lazo abierto que va a tener entradas y salidas. Pero también podemos ser un poco más globales y encerrar todo el proceso en este caso es un proceso de secado, todo el proceso como un solo elemento o una sola operación unitaria donde tiene 3 entradas, como vemos acá, y una salida. Entonces vamos a empezar introduciendo los sistemas de lazo abierto, donde vamos a definirlos para nuestra carrera como ingeniería química como un sistema de lazo abierto. Lo definimos como una operación unitaria o una industria a la que se le puede analizar variables de entrada y salida de forma dinámica. ¿Qué es la parte importante? Hablar de forma dinámica, variables de entrada y salida y operación unitaria o industria. Una industria con la que me siento un poco familiarizado es la industria de azúcar o la industria azucarera. Y si nosotros la miramos como una industria, como un lazo abierto, vamos a ver que ella la componen varias entradas como ser la caña, los insumos químicos, vamos a ver que el agua, en ocasiones un poco de electricidad también. Esos serían como insumos importantes de la industria azucarera. Y vamos a ver que sus salidas pueden ser el azúcar, la miel final, el bagazo, que lógicamente va a ir a una zona de cogeneración para generar energía. Tenemos la cachaza y etcétera. También acá le podemos incluir el vapor de calentamiento. Y vamos a ver que la industria como un todo, que es una serie de operaciones unitarias, forman también un sistema de lazo abierto, donde podemos analizar de forma dinámica sus entradas y salidas. Entonces, para ser un poco más específico o con un poco menos de detalle, vamos a hablar ahora de algunas operaciones unitarias, como ser intercambiadores de calor, un reactor enchaquetado, un horno de cracking y una unidad de diálisis o columna de diálisis. Vamos a ver nosotros que siempre en un intercambiador de calor tenemos dos fluidos, uno de calefacción y un fluido de proceso. Entonces vamos a ver que acá podemos identificar entradas y variables de salida. Al igual que el reactor, en común tienen variables de entrada, miren, los reactivos y el medio de enfriamiento, ya que este reactor, podemos ver acá, si es enfriamiento, genera una reacción exotérmica y las salidas son productos y la salida del refrigerante. En el horno tenemos el aceite crudo de petróleo, miren, como entrada. Y también tenemos el combustible y el aire para hacer cracking, donde vamos a obtener una salida de productos de combustión y los productos craqueados.
Y lo mismo que tenemos para la columna de diálisis, donde tenemos sangre con impurezas y el medio de diálisis como entrada, y sangre purificada y ese medio con impurezas. Entonces, prácticamente nosotros siempre estamos viendo entradas y salidas, que es lo que vamos a analizar de forma dinámica en una operación unitaria o industria para obtener así un lazo abierto. Ahora, ¿qué va a ser importante? Para los procesos de ingeniería química, vamos a ver que nosotros nos va a interesar mucho la salida de los procesos, la salida, y se va a convertir, dependiendo de lo que tengamos, se va a convertir, digamos, si estamos, que esta es la unidad de proceso, la salida, una de las dos salidas, se va a volver en nuestra variable controlada. Ahora, si tuviésemos un elemento de medición, vamos a ver que el objetivo del elemento de medición es medir, ¿verdad? Y la variable de salida va a ser la temperatura, la concentración, etcétera, medida. Vamos a ver que para un elemento final de control, como ser una válvula de control, su salida va a ser generar caudal. Entonces vamos a ver que ese, específicamente su salida va a ser un flujo volumétrico másico. Dependiendo del proceso o del elemento, vamos a ver lazos abiertos, pero siempre vamos a analizar sus entradas y salidas. Y para eso volvemos a introducir el concepto de función de transferencia, donde la función de transferencia prácticamente va a ser nuestra forma de generar una función de entrada con una relación de la función de salida por medio de esa función para hacerla dinámica. ¿Y cómo hacemos eso? A partir de un modelo matemático lineal, cambiamos su dominio del dominio del tiempo a la frecuencia de Laplace. ¿Por qué a la frecuencia de Laplace? Porque vemos que la transformada de Laplace tiene esta, que ya la había explicado, característica que va de 0 a más infinito, que es el mismo rango o rango que tenemos del tiempo. Y así podemos, al relacionar la salida y la entrada de nuestra transformada, es decir, poniendo la variable de salida en el numerador y la variable de entrada en el denominador, vamos a obtener una función a la que le vamos a llamar función de transferencia. Esas funciones de transferencia van a tener una característica que al utilizarla en un diagrama de bloques ya no vamos a poner el nombre de la operación, sino el valor de la función de transferencia, donde para transferir esa entrada tiene que pasar matemáticamente por esa función para obtener nuestra salida. Y vamos a ver que esas funciones de transferencia pueden ser de orden según el grado del polinomio de la función de S o de la función de la frecuencia. En esta primera parte vamos a hablar solo de los sistemas de primer orden, donde los sistemas de primer orden, que son la relación de la salida entre la entrada, van a tener dos variables de diseño, tanto la ganancia de estado estable como la constante de tiempo o el espacio-tiempo que se ha hablado en otras asignaturas. ¿Qué características le vemos a un sistema de primer orden? La variable de la frecuencia está elevada en un grado 1. Y al igual que todas las otras funciones de transferencia que vamos a ver, siempre el término numérico independiente va a ser un número 1. Entonces, vamos a hablar un poco de las variables de diseño de este sistema de primer orden. Entonces, hablemos de la ganancia de estado estable. ¿Por qué se llama así? Si nosotros hacemos el límite del tiempo de la función en sí del tiempo por su entrada o función de entrada, vamos a ver que nosotros lo que estamos relacionando es la salida de t igual a la entrada de t por la función de t. ¿Y qué es lo que vamos a obtener con esto? La salida de t en estado estable, ya que la tendencia a más infinito nos está diciendo que cuál es el valor de ese componente.
Entonces, cuando hacemos esta relación, en muchas ocasiones vamos a encontrar que el Kp o la ganancia de estado estable está presente en los procesos. Es decir, que en una función de primer orden donde tenemos la variable y el tiempo, vamos a ver una gráfica que puede ir así, y esta tendencia va a medir Kp o muy cercano a ello. Es decir, que ya esa variable de diseño nos da un indicio o nos dice de cómo se va a comportar en estado estable el componente. ¿Por qué? Si miramos el numerador, el denominador, si nosotros vemos una función de transferencia, una constante de tiempo muy baja, una constante de tiempo que tiende a 0, es decir, 0 por cualquier frecuencia de Laplace más 1, siempre me va a dar 1. Entonces, en mi función de transferencia, si para cualquier valor de S, si la constante de tiempo es muy pequeña, esta relación se va a aproximar a Kp y entonces la salida con la entrada está relacionado solo por ese Kp como un factor lineal. Ahora hablemos de la otra variable de diseño, que es la constante de tiempo, y vamos a ver que nos relaciona un porcentaje de importancia en el diseño de equipos, ya que ella nos va a dar la capacidad de almacenamiento y la propiedad de transporte. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver si la propiedad de transporte fuera la transferencia de energía. Vamos a tener un intercambiador de calor por su área de transferencia. Y si también el intercambiador transfiere masa, que sería masa por Cp, flujo más, esta sería la transferencia de energía en el transporte, en la propiedad de transporte. Y el almacenamiento, es decir, la acumulación o lo que puede acumular el intercambiador de calor, solo va a ser la masa del fluido que esté adentro por el Cp, que va a ser la capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si yo tiendo a 0 esto, haciendo de que no sea dinámica, porque para cualquier valor de la frecuencia de Laplace que está relacionado con el tiempo, siempre me va a dar Kp, ¿qué va a pasar? Como si tiende a 0, es decir, que la transferencia prácticamente de masa es muy grande. Si aumentamos este número del denominador, la transferencia de energía es muy grande, haciendo que la constante de tiempo sea pequeña y no generando ningún almacenamiento o energía acumulada en el intercambiador de calor, haciendo que el sistema sea no dinámico. No dinámico cuando la constante de tiempo tiende a 0, haciendo muy grande la transferencia o rápida la transferencia. Ahora, si tenemos que la capacidad de almacenamiento es muy grande o la acumulación es muy alta de energía, esta para que genere estado estable va a generar mucho tiempo para lograr este Kp. Entonces, vamos a ver que la constante de tiempo está relacionado con el tiempo de respuesta que va a obtener este a estado estable. En ocasiones, con una entrada de escalón unitario, vamos a ver que la constante de tiempo puede equivaler al 66.6%, 66.67% del tiempo de respuesta a estado estable. Y entonces, para realizar una función de transferencia tenemos que seguir los siguientes pasos. Vamos primero a ver que tenemos el modelo matemático lineal y linealizarlo en el error. Es decir, linealizar el error del sistema. Después, como segundo paso, vamos a hacer un cambio del dominio del tiempo por medio de la transformada de Laplace para dejarlo en el dominio de la frecuencia.
El paso número 3 va a ser identificar la variable controlada o de salida, dependiendo si es proceso o un elemento de control. Luego vamos a reordenar los términos dejando una función de relación salida entre entrada. Para terminar, vamos a determinar las variables de diseño. ¿Qué variables? Si es sistema de primer orden, vamos a determinar la ganancia de estado estable y vamos a determinar la constante de tiempo.